Bienvenido a Miskakubun, la puerta de entrada a un lugar lleno de emocionantes historias. Hoy hablaremos de los pueblos originarios de América, primera parte. América ha sido poblada con memorias que se han fundido con su tierra, con sus aguas. Desde Alaska hasta la Patagonia, los pueblos originarios han tejido una historia de resistencia, sabiduría e identidad que palpita hoy en nuestros corazones y que se refleja en nuestros rostros mestizos. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Somos merecedores de su legado? Y sobre todo, ¿cómo seguimos moldeando nuestro futuro? ¿El futuro de la Gran América? Este no es un viaje al pasado, es un espejo. Acompáñenme a descubrir la América que no cuentan los libros, la que llevamos en la sangre. Hoy viajaremos por mitos que desafían a la ciencia, por identidades que no se rinden, porque América no es un mapa, es un latido, y su futuro se escribe hoy en comunidades rurales y urbanas. Los pueblos originarios, esos que se reflejan en los ojos de las personas que saben que la identidad no consiste en habitar un lugar, sino en llevar en su corazón sus orígenes y afrontar con pasión la más emocionante de las historias que se puedan contar, la historia de nuestras vidas. Somos el camino. Recientemente veía una serie titulada 1883. La historia se centra en la ruta que siguieron algunas familias atravesando el oeste norteamericano, impulsados por la ideología del destino manifiesto, por la cual Estados Unidos cimentó su política expansionista por Norteamérica durante el siglo XIX. En dicha serie, hay una escena donde el guía que lleva una caravana de inmigrantes provenientes de Europa les indica que para cruzar un río que les lleva a su destino, deben aligerar el peso de sus carruajes. Justo antes de partir, el guía se percata de que aún tienen demasiado equipaje. Deteniéndose en un carruaje, ve algunos instrumentos musicales como un piano vertical. Entonces, reprende al hombre que ha desobedecido, ante lo cual uno de los viajeros replica: pero esas son cosas que él necesita. Él es músico. Ante lo cual el guía responde: aquí y ahora no es músico. Solo es una persona tratando de sobrevivir en una tierra acechada de peligros. Si no quiere ahogarse cruzando el río, debe dejar todo aquí. Y aunque suene cruel la afirmación, es una metáfora perfecta de nuestra vida. Somos el ahora, el lugar donde debemos ser audaces, todos con un origen y un pasado propio del cual debemos sacar ventaja para superar los retos presentes, de manera que consigamos ese futuro tan anhelado. Ese es el punto central de nuestro relato, la identidad, que va asociada con el origen y el destino, es decir, somos el camino. Identidad, concepto que varía para cada persona. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué nos identifica? ¿Qué significa pertenecer a una comunidad, a un pueblo? ¿Qué es un pueblo originario? Aquellos que nacimos en América tenemos el orgullo de pertenecer a pueblos llenos de riqueza cultural, porque cada generación va construyendo su identidad, y hoy queremos sentirnos identificados a través de los pueblos originarios de América. El concepto de pueblo originario se refiere al grupo de personas que tienen un origen histórico y cultural anterior a un proceso de colonización y que mantiene una identidad y cultura propias. En la actualidad, se utiliza para referirse a las comunidades indígenas de América, a los grupos de humanos descendientes de culturas precolombinas, que han mantenido sus características culturales y sociales, la mayoría de ellos con su lengua propia. Pero incluso estos pueblos precolombinos, que llevaban siglos habitando América, habían ya seguido un camino que por la naturaleza de estas comunidades y los devenires históricos no ha quedado documentado como se lo merecería. Los primeros habitantes de América, como en todas las rutas de migraciones humanas, buscaban un lugar más apacible donde vivir. Así que lo que es realmente importante al conocer los orígenes de un pueblo es entender en qué parte de ese camino estamos.
Conocer el camino que recorrieron nuestros antepasados nos ayudará a no tropezar con los obstáculos que ellos enfrentaron y en muchas ocasiones nos dará coraje para seguir adelante. Porque al recorrer los caminos de la vida nos transformamos, nos mezclamos y nos hacemos mestizos, creamos identidad. Los primeros pobladores de América. La teoría más aceptada del origen de los primeros pobladores de América es que llegaron desde Asia, específicamente desde Siberia, a través del estrecho de Bering, hace unos 16.000 años antes de nuestros días. Al final de la última glaciación terrestre, ciertas partes de Beringia tenían un aspecto similar al de la actual tundra asiática, es decir, un paisaje seco y frío, en el que podían vivir los grupos humanos y existían grandes mamíferos adaptados a ese tipo de ambiente, entre los que se contaban el mamut y el bisonte antiguo. Estas condiciones permitieron el poblamiento del continente desde la parte norte de América, a través del llamado Corredor de Alberta, cruzando Canadá y Estados Unidos, donde se han encontrado restos arqueológicos que confirman esta teoría. Sin embargo, la teoría del origen único se ha visto revisada y ampliada en las últimas décadas, gracias a estudios que se han dado en otras partes de América que afirman que hubo diferentes migraciones, desde lugares como Oceanía. Además de los estudios arqueológicos, se han adelantado estudios de ADN en poblaciones amerindias, que cada vez son más escasas, dando lugar a resultados que intentan encontrar patrones de migraciones con asentamientos fijos en diferentes partes del continente. Un estudio interesante fue publicado el año pasado en julio de 2024, realizado por investigadores del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y el Museo de la Plata, en Argentina. Los investigadores han encontrado marcas hechas por humanos en el esqueleto de un gliptodonte, hallado a orillas del río Reconquista, provincia de Buenos Aires, que datan de 21.000 años atrás, es decir, anteriores a la teoría migratoria desde el norte del continente. El gliptodonte es un animal extinto, un mamífero acorazado fenomenal, que vivió en América del Sur. Imaginen un armadillo que medía unos 3,3 metros de longitud, 1,5 metros de altura y podía llegar a pesar 2 toneladas. La importancia de este tipo de hallazgos es que pone en evidencia que hubo asentamientos humanos en América mucho antes de lo que se pensaba. Y considerando que aún se pueden realizar investigaciones más exhaustivas, abre un abanico de posibilidades para nuevas teorías. Esto es fascinante, porque nos puede dar pistas de cómo y cuándo hubo asentamientos humanos en el Cono Sur y cómo sobrevivieron ante la presencia de megafauna, como megaterios, que eran una especie de perezoso gigante de 3 metros, el ya mencionado gliptodonte y tigres dientes de sable. En definitiva, es natural pensar que en un territorio tan vasto como es el continente americano hayan llegado varios grupos migratorios, cuyas estimaciones actuales oscilan entre 30.000 y 15.000 años antes de nuestros días. Considerando incluso un poblamiento tardío en el continente, pasaron aproximadamente 14.000 años antes de que los europeos empezaran a llegar de manera masiva a América. Eso dio tiempo para muchos sucesos, que crearon cientos de culturas propias a través del continente. Pero entonces, ¿qué pasó después del siglo XV, cuando arribaron los europeos oficialmente a América? El descubrimiento. Algunas personas no están de acuerdo con el término descubrimiento para referirse a los hechos ocurridos el 12 de octubre de 1492, fecha en que oficialmente se atribuye la llegada de Cristóbal Colón a la isla de Guanahaní, actual archipiélago de las Bahamas. Es importante aquí ponerse las gafas de la historia para analizar y entender el encuentro de grandes culturas que cambiaron mutuamente su devenir, y no caer en nacionalismos infundados, prejuicios o falsas ideologías que conducen al odio. Hay que ser cuidadosos al emitir opiniones que puedan traer diferencias, como la del expresidente mexicano López Obrador, que en pleno siglo XXI exigía disculpas a España por la conquista de México.
Tiene más sentido enfocarse en evitar injusticias y errores en el presente que en condenar actos que ya pasaron. Sacar las fortalezas de lo ocurrido, como el hecho de que hablamos el mismo idioma en casi todo un continente, caso único en el planeta. Antes de emitir cualquier juicio de valor, debemos remitirnos a los hechos. En el momento de la llegada de los españoles, el continente americano era habitado por una gran cantidad de pueblos. Algunos, como los mayas, aztecas e incas, llegaron a construir grandes imperios. Aunque estos grandes asentamientos humanos, por su tamaño y algunas formas de gobierno, eran considerados imperios aislados, pero veremos que por sus creencias y su cultura tenían en común el profundo respeto a la naturaleza y a toda forma de vida. Muchos de los pueblos originarios desaparecieron al llegar los colonizadores europeos, algunos de manera repentina, por la transmisión de enfermedades víricas, u otros por entrar en conflicto con los nuevos pobladores del continente. Desafortunadamente, muchas de las crónicas e historias originales de los primeros europeos que llegaron a América fueron malinterpretadas o incluso modificadas para manipular la opinión pública, dando lugar a muchos conceptos erróneos que perviven hasta hoy. Pero hoy, estamos liberados de muchos prejuicios y situaciones históricas que nos permiten recuperar y transmitir la cultura americana de una manera más auténtica. Un valioso documento que describe América en el momento del descubrimiento es la primera carta que escribió Colón al desembarcar en América. Una carta que cambió el destino de nuestro continente para siempre. Esta carta se conserva en la actualidad en la New York Public Library, en el fondo de la Fundación Lenox. También existe una copia manuscrita en el Archivo General de Simancas, en Valladolid. Colón, que en ese momento aún creía haber llegado a Asia, muestra en esta carta el entusiasmo y las expectativas que se tenían de aquella campaña. Describe su encuentro con los indios taínos y cómo había bautizado esas tierras en nombre de la corona española. Este documento fue impreso y publicado en toda Europa y fue la semilla que hizo que durante siglos muchos europeos se animaran a cruzar el océano, siguiendo los pasos de la primera expedición española. Es difícil encontrar un lenguaje conciliador para descubrir muchos hechos ocurridos en los siglos posteriores a la llegada de los europeos a América. Para muchos pueblos significó su destrucción y olvido, para otros una transformación y para otros una nueva esperanza de vida. En esta primera entrega queremos destacar algunos de los hechos más impactantes de los pueblos originarios, empezando por Mesoamérica, para motivarnos a construir un camino tan poderoso como los que ya existían cuando los europeos pisaron tierras americanas. Mesoamérica, el pasado que sigue hablando. Oyeneca, que traduce del náhuatl antiguamente o los años pasados. El término Mesoamérica describe una región geográfica y cultural que abarca la mayor parte de México y América Central. Incluye países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Mesoamérica se caracteriza por el desarrollo de grandes civilizaciones, con agricultura avanzada, sociedades complejas y jerárquicas, eficientes sistemas de escritura, sorprendentes calendarios y que comparten características culturales como la religión, la arquitectura y el arte. Para entender estos pueblos, no basta con hacer un inventario de logros y hechos desde el punto de vista arqueológico e histórico. Es decir, hay que salirse de los paradigmas de la razón europeo-occidentales. Hay que practicar una escucha atenta de las distintas narrativas míticas que explican el origen del mundo y del universo, que se transmitieron de generación en generación. Debemos levantar nuestra mirada, apartando las fronteras actuales de nuestro horizonte, mirar al coyote y a través de su mirada caminar entre los Anasazi, también conocidos como los pueblos ancestrales que habitaron desde Norteamérica hasta los actuales México y Guatemala. Durante lunas interminables, estos relatos conformaron la visión del mundo,
que tenía similitudes entre las diferentes culturas del continente, pero cuyos relatos se adaptan a cada lugar. El agua aparece como un elemento primigenio. Es un principio creador y vital, a menudo asociado a la figura materna o femenina. Un punto clave en estas culturas es que la creación del universo, del mundo, no es un evento único y puntual, es un estado dinámico. Caminamos en medio de un proceso de creación continuo, donde los dioses y las fuerzas cósmicas están constantemente interactuando y transformando el mundo, transformándonos a nosotros mismos. No es una visión egoísta donde el centro es el ser humano, es una visión integradora, donde la naturaleza es vista como un ser vivo, con el que se debe mantener una relación de respeto y reciprocidad. El mundo que nos rodea no es un factor externo, hace parte de nosotros. Y esta visión cosmogónica no solo se limita a describir la creación del mundo o a describir de dónde procedemos. De aquí se establecen normas y valores que rigen la vida social, las relaciones con las personas y con el entorno. Pero esta visión no se ha quedado anclada en el pasado, aún vive y como no es egoísta, no se convierte en una imposición, sino que espera pacientemente dar frutos en nuestro corazón. Prueba de la visión cosmogónica de estos pueblos originarios es el concepto de riqueza. Los habitantes de esta tierra apreciaban más el valor de lo que les daba la tierra, como el maíz, por encima de un metal como el oro, que era algo simplemente ornamental. Según las creencias mesoamericanas, el maíz no nació de forma natural, sino que fue creado o regalado por los dioses. La leyenda mexica azteca cuenta que Quetzalcóatl, dios de la sabiduría y creador, fue el responsable de traer el maíz a la humanidad. Las pirámides no eran simplemente tumbas o la mera consecuencia de una planificación arquitectónica. Eran puertas al cosmos, como los chompantlis, que eran estructuras donde se ensartaban cráneos de sacrificados, con un profundo simbolismo de renovación de la vida a través de la muerte. La muerte, de hecho, es una transición, un paso más en nuestro camino, que se manifiesta en altares y rituales, mostrando una visión dual de duelo y celebración, tradición que se manifiesta hasta nuestros días en el Día de Muertos. Los olmecas esculpieron gigantes con rostros que aún apreciamos. Los mayas descifraron el lenguaje de las estrellas con una precisión que compite con los sistemas de geoposicionamiento actuales. Los aztecas construyeron un imperio sobre lagos, con un sistema de aprovechamiento del agua que hacía palidecer a la mismísima Venecia. Pero Mesoamérica no es solo historia, aún vive, como en la gastronomía, en el maíz de sus tortillas, en el chile de la salsa, en el ají, que fue uno de los primeros cultivos que enloquecieron a los recién llegados europeos. Describiendo algunos de los productos originarios de Mesoamérica, entendemos la visión de admiración y respeto a la naturaleza de estos pueblos. O intentemos vivir sin maíz, ají, pimiento, tomate, vainilla o chocolate. Sí, todo esto viene de Mesoamérica. Por lo tanto, Mesoamérica es riqueza, pero no en un concepto capitalista, sino de la bendición de la tierra con todos los seres que habitan en ella. Pero eso no quiere decir que los habitantes de estas tierras fueran o estuvieran perfectamente integrados con la naturaleza por defecto, o que les vino del cielo una alta escala de valores. Todo esto lo aprendieron sobre sus propias experiencias. Lecciones que quedaron grabadas en el interior de los pueblos mesoamericanos, como la lección dejada por Teotihuacán, la ciudad donde los dioses caminaban entre humanos, hasta que un día sus calles quedaron vacías. La arqueología nos da pistas de la caída de la ciudad de los dioses. Con nuestros conceptos racionales tratamos de entender lo que pasó, pero para los indígenas americanos se resumía en que en el momento en que los hombres dejamos de respetarnos a nosotros mismos y respetar la tierra, los dioses dejaron de caminar entre nosotros. Entonces la ciudad cayó. Aquí es el punto donde la historia se convierte en un legado que se niega a ser enterrado, de cómo los herederos de los toltecas, aztecas y mayas
Hoy pelean en tribunales y calles por mantener viva la llama. El maíz sigue creciendo, pero ahora lucha contra los transgénicos. Los templos siguen en pie, pero turistas haciéndose selfies desvirtúan su significado. Hoy caminamos sobre las huellas de estos pueblos, pero ¿cuánto de ello llevamos en la sangre sin saberlo? Mesoamérica continúa viva en nuestro interior. No es necesario ser descendiente de sangre de un pueblo originario para identificarse con sus valores y para defenderlos. Una historia de resistencia. Soy soldado revolucionario. Cuando hablamos de los pueblos originarios mesoamericanos, es imposible no pensar en la resistencia que opusieron a los procesos de conquista europeos que se dieron en sus tierras. Una historia de resistencia que no se quedó solo en la historia compartida con España. Ha llegado hasta nuestros días. O si no, recordemos a Emiliano Zapata, que entre 1906 y 1919 consiguió, con un grupo de hombres con poco armamento pero mucha valentía, plantar cara a ejércitos convencionales con artillería pesada y ejércitos de hasta 10.000 hombres. La tierra es de quien la trabaja, es una de sus frases legado. La resistencia es lucha, pero no debemos confundir la defensa de derechos fundamentales con actos de violencia. Esta tierra siempre ha sido cuna de hombres y mujeres que saben plantar cara por su tierra. Una de las historias más sorprendentes de héroes mesoamericanos es la historia precolombina de Tlahuicole. Antes de la llegada de los españoles, en Mesoamérica se llevaban a cabo las guerras floridas, un tipo de conflicto ceremonial entre los estados integrantes de la Triple Alianza, formada por Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. A diferencia de las guerras convencionales, estos enfrentamientos tenían un carácter ritual. Los guerreros capturaban prisioneros de facciones rivales para ofrecerlos como sacrificios a sus deidades. Esta costumbre se intensificaba durante periodos de sequías severas, ya que se creía que los rituales aplacaban la ira de los dioses y restablecían el equilibrio natural. Uno de los episodios más célebres llegado hasta nuestros oídos fue la captura del guerrero Tlahuicole, un guerrero de origen otomí, nacido en el Valle Puebla-Tlaxcala, que desafió al mismísimo imperio azteca. Al ser capturado, fue llevado al ritual del Temalacalt, que se celebraba en la metrópoli Tenochtitlán, que consistía en que a los guerreros capturados les ataban a una gran piedra en el gran templo y se les ofrecía una espada de madera con plumas. Entonces, la élite de los guerreros aztecas venían y combatían contra el guerrero capturado, derrotándolo con sus temibles Macahuitl y Chimalí, espada y escudo, y al derrotar al prisionero le extraían el corazón ante la multitud que celebraba enardecida la victoria. Sorprendentemente, Tlahuicole no solo consiguió sobrevivir, sino que asesinó al menos 8 guerreros de élite aztecas y dejó malheridos a otros 20, ante lo cual el gran Moctezuma ordenó detener la matanza y le invitó una vez más a liderar sus ejércitos. Tlahuicole no aceptó y prefirió morir sacrificado, indoblegable en el gran Temalacalm, garantizando así su entrada a la casa del gran Huitzilopochtli, la mayor deidad de los mexicas. Otro ejemplo lo tenemos en Lempira, el legendario cacique lenca. Emergió en la década de 1530 como un símbolo indomable de resistencia y orgullo indígena en Honduras. Con astucia y valentía, unió a su pueblo y desafió el dominio español, transformando cada batalla en un acto de defensa sagrada por su tierra y su cultura. Tecumán, el último gran guerrero Che, nació en el altiplano guatemalteco en el siglo XVI. Como máximo líder de su pueblo, dirigió la feroz resistencia contra las tropas de Pedro de Alvarado durante la conquista. Según los relatos cachiqueles, su valentía legendaria en el campo de batalla lo convirtió en un símbolo eterno de la lucha indígena. Su espíritu guerrero sigue vivo en el corazón de Guatemala. Tomás Ruiz Romero, 1770-1819. Sacerdote y abogado nicaragüense, de origen indígena, prócer de la independencia de Centroamérica, por medio de la defensa del grito libertario,
base ideológica de los procesos independentistas de la región. José Matías Delgado, 1767-1832, conocido como el padre de la patria salvadoreña, dejó un ejemplo de diplomacia, aún en los más duros momentos, tanto que fue nombrado presidente de la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América, que fue la semilla de la libertad de los pueblos pertenecientes a la Diputación Provincial de Guatemala, provincia hasta ese entonces perteneciente a la monarquía española. Juan Santamaría, el soldado héroe. Este costarricense entregó su vida en la batalla de Rivas, el 11 de abril de 1856, al ofrecerse voluntario para incendiar el cuartel donde se refugiaban los filibusteros comandados por el estadounidense William Walker, en el marco de la Guerra Nacional de Nicaragua. Aunque murió en el proceso, su valentía contribuyó a la victoria costarricense y se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad. Blanca Araúz, conocida por diseñar muchas de las estrategias de su esposo, el mismísimo general Augusto César Sandino, considerados madre y padre del pueblo nicaragüense, a quienes no les importó ser humillados, perseguidos, encarcelados, por liberar a su país de la invasión estadounidense, que tuvo lugar entre 1912 y 1933. Son tantos los héroes mesoamericanos que la lista puede hacerse interminable, pero no podemos terminar sin mencionar al gran Pancho Villa. Soy soldado revolucionario, Que vivió de 1878 a 1923, el Centauro del Norte, quien juró a los campesinos que les devolvería sus tierras, tanto tiempo expoliados por la dictadura porfirista. Su más famosa frase es una bofetada de realidad. ¡Ánimo, cabrones, que adelante está más feo! Solo me queda decir que si queremos ser considerados merecedores de forjar el destino de una América unida, debemos recordar que la resistencia no es sinónimo del uso de un lenguaje de odio contra un grupo que consideremos diferente al nuestro. No se puede considerar auténtica ninguna lucha si no se acompaña de una clara ideología. La verdadera lucha se libra desde el silencio, que conduce a un discurso claro y libertario, donde nos descubrimos a nosotros mismos y a nuestros orígenes. Solo desde allí podemos encontrar la paz. Muchos de los líderes de quienes debemos recoger el testigo proclamaban el respeto a la tierra, al pueblo al que pertenecían, cada uno luchando en medio de las circunstancias que les tocó vivir. Encontraron mecanismos que condujeron a la libertad que muchos disfrutamos y no debemos dejar mancillar, porque somos la tierra y la tierra es nuestra. Todos podemos identificarnos con los valores de esta hermosa tierra que es América, descendamos o no de los considerados pueblos originarios, porque no somos de donde nacemos, ni de donde morimos, sino de donde luchamos. Aprendamos del carácter de este pueblo centroamericano, porque como dijo Chabela Vargas, nacida en Costa Rica, pero más mexicana que el tequila. Los mexicanos nacemos en donde nos da la chingada gana. Nos vemos en el siguiente capítulo. Mixcacún, gente que habla, gente que tiene algo que contar. Gracias por escucharlos. Espero que a través de nuestro relato encuentres la manera de crear un mejor presente para todos. En nuestro canal encontrarás las referencias bibliográficas, así como la mención y agradecimiento a los autores de los contenidos audiovisuales utilizados para la creación de este contenido. Ahora sal y vive de manera que vibres con tus recuerdos y tu historia merezca ser contada. Mixcacún, gente que habla, gente que tiene algo que contar.